San Mateo capítulo 6, versículo 9, dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús aquí enseña un modelo de oración. Los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar, como Juan le enseña a sus discípulos. Y el Señor aquí en esta oración, en este Padre Nuestro, que es muy conocido, podemos extraer enseñanzas maravillosas, ¿no? Que podemos bosquejar este Padre Nuestro y poder entender y comprender cómo orar, ¿no? Dice que Dios quiere darnos la sabiduría para orar y para orar como conviene. Podemos entender que cuando nosotros tenemos a Dios como Padre, tenemos identidad. Somos sus hijos, somos amados por Él, somos su especial tesoro. Y por eso cuando oramos podemos agradecerle al Señor, agradecerle por la identidad que Dios nos dio, porque para Él somos importantes, porque Él nos amó de tal manera que envió a Jesús para que ninguno de nosotros perezcamos. También dice: santificado sea tu nombre. Saber que su nombre es santo y que nosotros también debemos ser santos. Su nombre es sobre todo nombre. Dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Por eso que santifiquemos su nombre, que lo exaltemos, que lo adoremos, que cada vez que oremos podamos decir: Señor, tu nombre sea santificado, tu nombre sea conocido, tu nombre sea proclamado en las naciones. Podemos también ver que dice: venga tu reino. Qué poderoso y qué glorioso que el reino de Dios venga a nuestras vidas, venga a nuestros matrimonios, a nuestras familias, a nuestra ciudad, a nuestro país, porque el reino de Dios se manifiesta con justicia, se manifiesta con paz y se manifiesta con gozo. Por eso podemos orar, interceder, que el reino de Dios venga a nuestras vidas y que el reino de Dios también venga a nuestra nación y que venga a las naciones. Y tantas cosas cambiarán, tantas realidades cambiarán, porque cuando Cristo reina, cuando Dios reina y cuando nos sometemos a su voluntad, podemos ver que es beneficioso y esa presencia de Dios en la manifestación de su reino es la que va a traer cambios en las realidades de cada persona, salvación, sanidad, prosperidad y grandes bendiciones. Por eso nuestra oración es que se haga su voluntad y no la nuestra, sino la suya. Que la voluntad de Dios sea la que nos guíe, la que nos dirige, que la voluntad de Dios sea lo que nosotros aceptemos, porque a veces tenemos una inquietud de querer hacer las cosas a nuestra manera, o querer adelantarnos, o querer apresurarnos, pero qué bueno es que cada vez que nosotros hagamos algo, o que podamos entender que tenemos que pedirle al Señor que se haga tu voluntad y no la nuestra. También el Padre Nuestro habla del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sabemos que el pan es necesario y que tenemos necesidad de tantas cosas, Dios lo sabe. Por eso cuando oramos podemos orar: Señor, danos el pan de cada día, danos las añadiduras. Entendemos que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas van a venir por añadidura. Tenemos que buscarlo a Él, y Él es el Dios de toda provisión, es el Dios que es dueño de la plata y el oro, tiene todo el poder, y ese es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Por eso cuando oremos por el pan de nuestra mesa, oremos por el pan de aquellos que no tienen, por aquellos que están padeciendo hambre, por aquellos que tienen necesidad en el mundo del sustento diario, y en muchos países muchas personas mueren por falta de alimento, mucha desnutrición en el mundo. Por eso que nuestra oración sea: Señor, danos el pan, y también que tú traigas prosperidad sobre nuestra nación.
Y habla también de pedirle perdón al Señor. Qué importante saber que Dios es un Dios misericordioso y que cuando nos arrepentimos de todo corazón y le pedimos perdón, Él nos perdona, nos limpia y nos da una nueva oportunidad. Dice, perdona nuestras deudas. Tiene que ver con nuestros pecados, nuestros errores. Y para eso, para recibir el perdón, necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Por eso, si queremos recibir el perdón y la limpieza, necesitamos arrepentirnos, confesar y apartarnos de los pecados que ofenden a Dios para hallar misericordia y para hallar la restauración de todo nuestro ser. También dice, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, con ese mismo perdón que Dios nos da cuando nos arrepentimos, con ese mismo perdón que Dios nos otorgó cuando nos acercamos a Él, nosotros tenemos que perdonar a otro. Pedro le preguntó, ¿cuántas veces tengo que perdonar, Señor? ¿7 veces? No, 70 veces 7, Pedro. Entonces el perdón tiene que ser algo premeditado, tiene que ser algo que esté en nuestro corazón. Perdonar como Dios nos perdonó. Él nos libró de una gran deuda. La deuda que teníamos era una deuda de condenación, donde íbamos camino al infierno, donde estábamos lejos de Dios. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Entonces entendemos que Dios nos perdonó una gran deuda y que nos da eternidad y nos da tantas bendiciones. Por eso también nosotros tenemos que perdonar. Y sabemos que el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Si Dios nos dice que tenemos que perdonar y tenemos que olvidar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso cuando oremos, pidamos perdón a Dios, pero también perdonemos. Hagámoslo en voz alta, que pueda escuchar las tinieblas, cómo perdonamos y confesamos para que el malo no perturbe nuestros pensamientos, ni nos robe la paz, ni nos enferme el alma, ni nos enferme el cuerpo, sino que si tenemos un corazón perdonador, podremos tener la llenura del Espíritu, podremos andar en sanidad, podremos tener realmente el gozo de la presencia de Dios. También el Padre Nuestro dice, no nos metas en tentación. Sabemos que dice la Biblia que Dios no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado. Tiene que ver con la prueba. Hay pruebas que son difíciles. Jesús, camino a la cruz, pasó su gran prueba y por eso Jesús le dijo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Que el Señor nos fortalezca en el momento de la prueba, que el Señor nos dé esas fuerzas para poder hacer su voluntad más allá de las situaciones, sabiendo que Él no está lejos de nosotros, sabiendo que Él está cerca para ayudarnos, para levantarnos y para llevarnos a su propósito. También el Padre Nuestro habla del mal y tiene que ver con ser librado del mal, más líbranos del mal. Qué tremendo, cuánto temor, cuánta inseguridad, cuánta gente tiene miedo a morir, cuánta gente tiene miedo a la envidia, cuánta gente tiene miedo a que el mal entre en su vida, entre en su hogar y destruya. Pero cuando oramos y podemos orar, Señor, líbranos del mal, sabemos que hay una protección. Dice la Biblia que Job había sido cercado por Dios y Satanás no lo podía tocar porque él lo había cercado. El Señor había cercado su vida, su familia, sus bienes. Quiere decir que cuando Dios nos cubre, cuando Dios nos cerca, cuando Dios envía ángeles que acampan alrededor nuestro, el mal no puede entrar a nuestro hogar. Cuando Israel fue azotado por las plagas y había oscuridad y tinieblas en toda una nación, en la casa de los hijos de Dios había luz. Cuando había muerte en todos los primogénitos de la nación, ahí en Egipto, en la casa de los hijos de Dios había vida. Ninguna plaga destruyó los animales, ni ninguna pestilencia pudo tocar a los hijos de Dios. Por eso tenemos que tener fe. Cuando oramos, Señor, líbranos del mal. Y creamos que Dios nos protege. Tengamos esa fe que Dios ha enviado ángeles para que nos guarden y nos libren. Y dice, tuyo es el reino y el poder y la gloria
por todos los siglos. Amén. Tuyo es el reino. Él es el Rey, Él es el Señor de señores. Él es el que tiene todo el poder, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Es un Dios soberano, es un Dios que tiene el control de todas las cosas. Y si Él permite algo, Él sabe por qué lo hace. No podemos cuestionar a Dios. No podemos enojarnos con Dios, o podemos, pero no debemos, porque Él es Dios, Él es sabiduría, Él es amor, Él es el que tiene todo bajo control. Y si nosotros nos sometemos a su señorío, a su poder, Él va a guiarnos por sendas de luz y va a guardar nuestro camino aún en valle de sombra y de muerte. Que podamos aprender a que Él es el que determina y podamos estar dispuestos a que se haga su voluntad. También dice que si perdonamos a los hombres sus ofensas, también nuestro Padre Celestial va a perdonar nos va a perdonar de las ofensas que le hacemos a Él, ¿no? Entonces, si perdonamos, Él nos perdona. Si no perdonamos, Él no nos perdona. Y no tenemos otra opción. Tenemos que perdonar para vivir en plenitud, para vivir lleno de gozo, para vivir sanos en el alma, sanos en el cuerpo y poder aplicar la gracia de Dios. Nosotros no merecíamos el perdón. Merecíamos el castigo por nuestros pecados, merecíamos la condenación porque nos descarriamos como ovejas y cada cual nos apartamos de nuestros caminos. Pero el Señor Jesús fue a la cruz, entregó su vida, derramó su sangre para que nosotros tengamos salvación. Por eso, cuando decidimos acercarnos a Jesucristo y orar en el nombre de Jesús, veremos resultados poderosos, porque Él es el nombre que es sobre todo nombre. Y si Él es nuestro guiador y Él es nuestro protector, ¿a quién temeremos? Por eso recibamos la gracia de Dios, el perdón, la misericordia, y oremos conforme al Padre Nuestro, porque aquí tenemos un modelo, como podemos también orar a través de la palabra, porque la palabra es espíritu, y si debemos orar en el espíritu podemos bosquejar diferentes capítulos de la palabra, pero qué bueno es entender que hay una gracia que Dios derramó sobre nosotros y Él nos manda que oremos por todos para que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es importante que aprendamos a orar como conviene. Que Dios te bendiga.